Muy buenas, un saludo muy especial para todos los televidentes, los que nos ven a través de este canal de YouTube, Periodismo Sin Fronteras. Tenemos una entrevista hoy a propósito de la encíclica del Papa Francisco, una encíclica de la cual vamos a entender un poco más para las personas que no son católicas, entender de qué se trata, qué es. Y tenemos una persona experta en el tema, es Luis Fernando Escobar, periodista, miembro del Centro Cultural Cruzada. Gracias por aceptar la invitación, Luis Fernando. Muchas gracias, un cordial saludo, Ricardo, y un saludo a tu audiencia de gran valor, tanto en los Estados Unidos cuanto en Colombia, porque a ti te aprecia un gran sector de la opinión pública colombiana. Muchas gracias, muchas gracias. La primera pregunta es la obvia. ¿Qué hace el Centro Cultural Cruzada? ¿A qué se dedica? Bueno, sí, muchas gracias. Así nos presentamos. Yo soy efectivamente director del Centro Cultural Cruzada, una asociación civil que reúne el esfuerzo de profesionales, hombres de acción en defensa de la cultura y la civilización occidental. Pensamos que Colombia, siendo continuadora de todos esos valores, ese patrimonio cultural que le dio la vida en cuanto a nación, nosotros tenemos condiciones de una gran prosperidad. Y en ese sentido, pues, siempre nos identifican como grandes opositores al comunismo y a todas las corrientes de neomarxismo cultural que hoy en día están en boga. En las décadas pasadas, antes del 2000, nosotros teníamos el nombre de tradición, familia y propiedad, y nos caracterizamos por denunciar claramente el nombre de la paz como un instrumento psicológico de la izquierda para forzar una capitulación constante, gradual hacia el comunismo. Y eso ha continuado haciendo el Centro Cultural Cruzada, por ejemplo, en el año 2000, denunciando todo el proceso de capitulación que consistía el Acuerdo de La Habana. Entonces, eso a modo de una presentación sumaria, don Ricardo. Muchas gracias. Para los ignotos en el tema, muchos escuchamos, yo fui católico, digamos, de nacimiento, pero jamás entendí qué es una encíclica, pues aparte de que la escribían los papas, ¿qué es en cuanto, digamos, es considerada como palabra de Dios, de obligatorio cumplimiento, de aceptación por parte de los católicos en el mundo? La encíclica hace parte de las enseñanzas que un pontífice hace a todo el rebaño de los católicos en el mundo, que somos como 1.200 millones de personas, y hace parte ya poco a poco del magisterio tradicional de la Iglesia. Pero una encíclica, cuando es una doctrina nueva, no hace parte del magisterio tradicional de la Iglesia, pero ella en sí está llamada a ser parte del magisterio, es decir, de las enseñanzas. Así como un obispo no se dice encíclica, se dice simplemente una pastoral. Esa es la diferencia entre encíclica y pastoral. Pero que podemos decir sin equivocarnos que esto va camino, las encíclicas todas van camino, igual esta, a ser parte de los dogmas de la Iglesia Católica. Sí y no, porque cuando una enseñanza es una continuación de la misma enseñanza de miles, de 2000 años de historia de la Iglesia, o en todo caso de siglos, eso hace parte del magisterio tradicional de la Iglesia y tiene un carácter dogmático, porque nosotros entendemos como católicos que la Iglesia es inspirada por el Espíritu Santo y no puede pasar mucho tiempo sin que un error quede claramente caracterizado como error. Pero cuando hay una sucesión de siglos de la misma enseñanza, ella hace parte de un carácter dogmático. Es diferente del dogma, cuando el Papa pontifica haciendo uso de su carácter de pontífice, de supremo pastor de la Iglesia, de vicario de Cristo, y con la intención de enseñar a la Iglesia. Ahí en ese momento, eso sí tiene un carácter dogmático en base a un dogma
que se estableció en el Concilio Vaticano I, en el que cuando el Papa habla es cátedra, formando y pontificando, eso sí tiene un carácter de dogma y eso no se puede discutir. En este caso, una encíclica es una cosa que se puede perfectamente discutir y es por eso que hay muchas de las encíclicas del Papa Francisco que han sido muy discutidas por el orbe católico. Perfecto, ya con esto muy claro, Luis. Entremos en materia, o sea, Cuando tú quieras. esta encíclica es preocupante, pues ya lo dijiste tú, es una autoridad mundial, es una autoridad sobre muchísimos países que son confesionalmente católicos. Entonces, que la autoridad máxima de la Iglesia Católica hable de globalismo, hable que no deben existir fronteras, que los inmigrantes a una nación tienen los mismos derechos civiles que los ciudadanos, etcétera. Y la encíclica, el Papa Francisco cita varios textos bíblicos donde en realidad, es cierto, se apoya a los inmigrantes, pero no cita donde dice que los inmigrantes, en el caso del globalismo, que los inmigrantes tienen el deber, la obligación de acatar las leyes y los principios del pueblo que los acoja, en este caso el pueblo de Dios que era Israel. ¿Qué comentarios tienes tú al respecto de este tema? ¿Cómo no, Ricardo? Con mucho gusto. Primero que todo, es bueno dejar claro lo siguiente. El Papa Francisco es el Papa de la Iglesia y tiene toda la jurisdicción en cuanto pontífice como vicario de Cristo y en cuanto tal el orbe católico lo venera. No, sin embargo, su doctrina, que durante 7 años ha mostrado una ruptura con toda el magisterio tradicional de la Iglesia, y en ese sentido ha dejado con mucha perplejidad, desconcierto y confusión a muchos católicos. Es el caso del Centro Cultural Cruzada y los que siempre colaboran con esta institución, mantenemos la fidelidad al pontificado, pero no necesariamente a la doctrina enteramente heterodoxa que el pontífice está teniendo. Y esta encíclica realmente muestra como que una visión de conjunto, amalgama todo el pensamiento que él ha expresado durante estos 7 años de su pontificado. Esta no es una encíclica religiosa, Ricardo. Es curioso que un pontífice se meta en una exposición de orden político, como así lo considera el profesor Roberto de Mattei, o una encíclica de orden social, como lo considera Andrea Torrielli, grandes pensadores y vaticanistas de fama mundial. Ellos piensan pues que esta fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, este documento que firmara el pontífice el año pasado cuando él se reunió con este gran imán de Al-Azhar, que es una gran mezquita de Cairo. Este imán se llama Hamad al-Tayed, si no me equivoco, y él coloca una nueva meta, que es una meta sincretista, interconfesionalista, relativista, pero que ahora él la sintetiza en esta encíclica como una visión de conjunto en la que él sustituye la fe católica por los principios de la Revolución Francesa y propone este sincretismo religioso que es inaceptable porque un católico no puede renunciar a la fe y no puede mezclar la verdad con el error. Ese interconfesionalismo no lo puede aceptar un católico, su pena de dejar de ser católico. Él también propone una mezcla, como tú dijiste al principio, una mezcla de culturas, un mínimo común denominador, que es en el fondo la muerte de todas las culturas occidentales en aras de conseguir una cultura universal. Y ahí él se mete en cuestiones de orden enteramente políticas, porque él critica a los políticos de hoy, que él califica de populistas,
Él critica el sistema capitalista, él dice que son abordajes económicos liberales y él realmente al criticar el capitalismo se pone en apoyo a un colectivismo. Y él termina también atacando los nacionalismos, porque para él deben acabarse las fronteras, debe acabarse las nacionalidades y las soberanías, porque él promueve una fraternidad universal, que es una idea de la masonería y es una intención que siempre ha tenido la ONU en su propósito de un nuevo orden mundial. Bueno, vamos por parte, Luis, porque mencionaste muchas cosas que te voy a preguntar en adelante. Hablemos, bueno, ya vimos el globalismo, que es una de las, no una, tal vez la principal, la principal meta del nuevo orden mundial, una religión, un gobierno, una moneda, y es lo que promueve el mismo George Soros, que está tan de moda por estos tiempos, que nosotros desde Pedimos Sin Fronteras lo venimos denunciando hace años. La encíclica Fratelli Tutti nombra, hay un subtítulo poco antes del versículo, no sé si podemos decir el versículo 97, que habla sociedades abiertas que integran a todos. Sociedades abiertas, y lo que se desarrolla de ahí para adelante es lo que promueve Soros, así con ese nombre de la Open Societies. ¿Qué han encontrado ustedes como estudiosos y como católicos de las similitudes que pueden existir entre este Papa y globalistas como George Soros? Pues yo veo que el pontífice se pone en una identidad total con las ideas de George Soros. George Soros siempre ha sido un gran promotor del nuevo orden mundial, pero aquí el pontífice, para responder a tu pregunta, él se pone en una posición, digamos, a favor de los organismos internacionales como coordinadores de ese nuevo orden mundial. Él prestigia esas instituciones. Él critica, por ejemplo, la deslegitimación que se ha hecho a la Organización Mundial de la Salud y su desenlace político. Él dice que hay que acabar con esas ideas conspiracionistas y hay que acatarla incondicionalmente. Entonces, y justo fue tan de malas el pontífice que ayer salió una declaración, la declaración del Great Barrington, en la que 5.000 científicos y 12.000 médicos denuncian los errores de la Organización Mundial de la Salud en el manejo de la pandemia. Y hoy sale una declaración de la Organización Mundial de la Salud diciendo reconociendo que se ha equivocado en todas las medidas de confinamiento en que él ha forzado a todas las naciones para realizarla, porque ha visto que ha sido motivo de grandes, no solo enfermedades, sino empobrecimiento de la población. Pero aquí yo te enfoco en aquello del prestigio de las organizaciones internacionales en sacrificio de las soberanías y de la independencia de la, digamos, libre determinación de los pueblos. Perfecto. Para la gente que desee buscar esto, hoy es 18, hoy es 12 de octubre, estamos hablando, entonces el día de ayer cuando salió eso fue el 11. Respecto a eso, que también bajo el subtítulo de la encíclica pone el límite de las fronteras, que tú muy bien lo dijiste, el Papa Francisco propende por una apertura total de las fronteras, sin soberanías. ¿Cómo se puede conciliar la soberanía nacional de un país católico con la soberanía nacional de otro país católico? ¿Cómo se puede defender esa diferencia de soberanías que no estén bajo un solo régimen político, que es lo que busca el Papa? Aquí viene una buena pregunta que me da para dar la explicación de un gran concepto. Nosotros siempre tuvimos la idea de la cristiandad, ese gran conjunto de naciones católicas que reconocían a la Iglesia Católica y se inspiraban en ella, en sus instituciones, en sus leyes y en sus costumbres. Pero cada nación, Ricardo, tuvo un origen, no tanto racial,
cuanto también con sus peculiaridades propias en cuanto a pueblo. Y venían, no sé, imagínate tú, en la época de las invasiones, algunos con restos romanos, otros venían de la Mongolia, de otro lugar, se fueron creando los países caucásicos, y los francos por otro lado, los visigodos en España, y los lombardos en Italia, y cada uno venía con sus costumbres, que al cristianizarse y convertirse a la fe católica hizo de eso una cultura y una riqueza de personalidad excelente que dio en un conjunto de idiosincrasias maravillosas que dan una riqueza de personalidad, riqueza psicológica, riqueza cultural y política espectacular, y que eso dio en ese conjunto de naciones que fueron la vieja Europa y de la cual nosotros en América también nos inspiramos porque nosotros hicimos parte también de esa cristiandad en cuanto a naciones católicas. Para mí, yo te digo con toda sinceridad, la cristiandad colombiana, Colombia dejó de ser parte de la cristiandad con la Constitución del año 1991, pero hacíamos parte de toda una riqueza, porque, por ejemplo, Colombia tiene una riqueza cultural espectacular. Yo diría que es un patrimonio, una cultura criolla, con toda la malicia indígena, pero también con toda esa patrimonio cultural de España, que puede ser ese temple de un Blas de Lezo, o digamos la bondad de un San Pedro Claver. Aquí se formó una síntesis cultural maravillosa que da en el pueblo colombiano. Y eso es exactamente lo que no sé por qué la izquierda está queriendo destruir ahora en aras de un indigenismo que no sé de dónde lo quiere sacar como modelo de sociedad. Eso me lleva a otra pregunta, porque en el versículo, no sé si está bien dicho, en el 132, por ejemplo, el Papa Francisco en su encíclica dice que los estados, básicamente que los estados no están capacitados para encontrar soluciones adecuadas a sus propias naciones y que para eso necesitan el accionar y el control, o como se llame, de estas entidades internacionales que llama comunidad internacional. Ya vemos que, pues, que ustedes no están de acuerdo con eso como católicos, pero mencionaste algo. Hablas del interés de la izquierda. ¿Podríamos decir que esta encíclica está apoyando ese punto de vista de la izquierda internacional respecto a lo que buscan con el nuevo orden mundial? Yo creo que es lo siguiente, la posición social y política del pontífice deja claramente un apoyo al comunismo. Ciertamente varias veces le han dicho, Santísimo Padre, usted es comunista, y él se ríe y dice, bueno, esos son ataques, pero yo te puedo responder a ti. Cuando tú ves un tigre, dices, no, no es tigre, pero resulta que tiene rayas de tigre, ojos de tigre, colmillos de tigre y cola de tigre. ¿Qué es? Tigre. Y entonces, en ese sentido, él dice que las naciones no están a disposición, no están en condiciones de afrontar las problemáticas actuales. ¿Y eso por qué? Porque las naciones hasta ahora han mostrado una posición, una capacidad de defenderse, de, digamos, proteger lo propio, que es exactamente lo que les da incentivo para saber defender y saber llevar adelante con gran prosperidad su propia identidad nacional. Así que a mí me parece que es un pretexto aquello de que no están en condiciones. Por ejemplo, si las naciones hubieran quedado más libres de la presión de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos internacionales dirigidos por Soros, influenciados por Soros, yo le garantizo que muchas naciones no hubieran tenido todo el efecto de la pandemia de la cual fuimos víctimas, se hubieran perfectamente defendido mucho mejor. Pero aquí queda claro que él descalifica las soberanías para proponer una globalización nueva, pero es una globalización que tiene una peculiaridad, es de abajo para arriba, es la muerte de todo tipo de culturas para crear una síntesis sin fronteras, digamos, sin cultura, sería un denominador común, una síntesis de lo que va quedando. Pero tú imagínate, él también es a favor de las grandes inmigraciones. Tú te imaginas
esas inmigraciones en Europa. Ya se sabe que es el fin de la cultura occidental. Entonces, ¿qué tipo de cultura va a nacer de ahí? Es una utopía lo que propone esta encíclica y, y en ese sentido se ve claramente cuál es el fin de él: crear una sociedad globalizada con una religión universal, con una soberanía universal y con una cultura que sería una mezcla de todas las culturas. Es decir, un mundo como la ONU siempre lo ha querido. Y es más, él quiere hasta también una raza única. La ONU siempre hablaba del hombre gris. Entonces, ya, por ejemplo, la encíclica, ciertamente te has dado cuenta, habla mucho de la renovación del racismo en el mundo y promueve de nuevo esa lucha no solo de clases, sino una lucha de, de razas, que ahora lo vimos tan vivamente en Estados Unidos con todo el asunto de Black Lives Matter y el antifaz, que se quedó claramente que tenía una lucha, es una lucha de clases enteramente marxista. Bueno, teniendo claro que el Papa es marxista, una pregunta, si no quiere responderla está bien, pero tengo mucho interés en eso, personal, y sé que mucha gente de los que nos ven también. Siendo que el Papa es el representante de Dios autorizado en la tierra según la doctrina católica, ¿cómo concilia esto un católico? O sea, si el Papa está hablando, es Dios el que está hablando, entonces Dios tiene tendencias comunistas, y si no, ¿qué puede hacer el católico de a pie o en la jerarquía de la iglesia para que este señor no siga haciendo cosas que están abiertamente, según lo que hemos hablado, en contra de lo que dice Dios? Excelente pregunta, Ricardo. Tú estás yendo al foco de la cosa y me parece muy bueno para poderte responder lo siguiente. Creo que los católicos hoy en día hemos caído en una, digamos, polarización, un desequilibrio en la veneración de la figura del Santo Padre. Monseñor Atanasio Schneider, obispo de Astana, Kazajistán, él dice que se trata de una enfermedad que él la califica como una papolatría. Y es lo siguiente: el Papa está obligado a mantener la fidelidad al magisterio tradicional de la Iglesia. Él no puede formar una doctrina nueva. Y esta doctrina de la encíclica Fratelli Tutti. esta es una ruptura con todo el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, un verdadero católico con más conocimiento, él sabe que sigue venerando al Santo Padre, pero rechaza radicalmente esa ruptura con el magisterio de la Iglesia, y él queda en paz sabiendo que él mantiene la fidelidad al magisterio tradicional de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio tradicional de la Iglesia? Son todas esas enseñanzas que se han recopilado a lo largo de 2000 años y que es fiel al depósito de la fe, es decir, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundador de la Iglesia como puerta del cielo. En ese sentido, han habido otros papas que se han desviado de la doctrina de la Iglesia, pero que pontífices posteriores han condenado y que han colocado de nuevo la reivindicación de la doctrina de la Iglesia. En ese sentido, te dejo muy claro que un católico puede, respetando la jurisdicción de él como papa, rechazar y no aceptar las, digamos, insidias de esos errores. No sé si quedó claro o le di muchas vueltas. Bueno, no, quedó claro, pero entonces para puntualizar, no hay nada que se pueda hacer para que este señor deje de decir lo que está diciendo el Papa Francisco, ni para que deje de ser Papa. Entiendo que lo que queda es esperar que venga otro Papa y darle lo que el Papa Francisco hizo. ¿Es correcto? Es correcto, pero yo hasta te podría decir lo siguiente: los católicos tenemos mucho que hacer ahí en cuanto a nosotros intelectuales o periodistas o hombres de acción. Podemos hacer mucho a través de una resistencia filial
Imagínate figurativamente arrodillados, besándole el anillo del pescador, pero resistiendo a esa posición ya claramente de izquierda o heterodoxa. De tal manera que sigamos el ejemplo de grandes prelados como el cardenal Sará, el cardenal Burke, Monseñor Snyder, Monseñor Viganó, que criticó claramente esta encíclica como masónica. Es decir, se puede hacer una resistencia inspirados en el magisterio tradicional de la Iglesia. Y alguien diría, no, pero es que yo tengo obligación de seguir incondicionalmente al Papa. En todo aquello que no alcance la fe y la moral, sí, pero esto sí alcanza la fe y la moral. Y en ese sentido hay una resistencia que va a crecer. Últimamente se hizo una encuesta sobre la posición de los católicos con relación al Papa Francisco. Te digo que fue sorprendente porque pareciera que todo el mundo es incondicional a él, pero los católicos dicen hoy en día más del 30% rechaza categóricamente esa ruptura al magisterio de la Iglesia, y cuando hay un 30%, Ricardo, tú sabes que hay, por ese respeto que tenemos al pontífice, te puedo decir que ese 30% es un 60% o más. Es decir, los católicos hoy en día son mayoritariamente ya contrarios a las enseñanzas del Santo Padre. Perfecto. Pues ya mencionamos algo, pero vamos a tomarlo. Hay un subtítulo también que usa, es una frase absolutamente de origen masónico, es libertad, igualdad y fraternidad, el lema de los masones que inspiró también la masónica Revolución Francesa. ¿Qué piensas de esto? Yo pienso lo siguiente, el concepto de libertad, ¿quién no quisiera la libertad? Pareciera un concepto católico. La igualdad depende del concepto, porque la igualdad, nosotros somos iguales esencialmente hablando, pero las circunstancias nos han puesto en desigualdades armónicas por mérito, por herencia, por capacidad intelectual, o etcétera, etcétera, de manera tal a que hay uno que manda y otro que obedece. Pero en eso orgánicamente puede haber una escala muy gradual y muy buena. Y fraternidad. Fraternidad es hermandad, por supuesto que sí. Pero aquí significa la fraternidad es un concepto equivocado de mezclar todas las religiones y la verdad con el error de manera tal a llegar a un mínimo común denominador. Yo no puedo mezclar la verdad con el error en nombre de la fraternidad. La libertad, depende de qué es la libertad. La libertad sería la ruptura de todos, la ley natural, de toda la ley divina. No puede ser, porque la verdadera libertad se da exactamente en la consecución de un recto fin. Y yo voy buscando ese recto fin en base a las leyes que me moderan. Yo no puedo ser un hombre violador de los 10 mandamientos de la ley de Dios y ser libre. Primero, porque él se esclaviza a las pasiones. Y segundo, imagínate tú un buen muchacho que quiera llegar a una profesión de un buen médico. Él tiene que esforzarse. Alguien diría, es esclavo de los libros y tiene que trasnocharse. No, él es libre porque él está consiguiendo una meta que él quiere. Pero aquí la libertad es diferente. La libertad es en la ruptura total de todo tipo de ley civil o moral. Y por eso ya la Revolución Francesa tenía en su cuna los gérmenes del indigenismo moderno que hoy en día se está promoviendo, porque tú sabes que el Papa Francisco ha promovido mucho la comunidad indígena como modelo de espiritualidad a partir del sínodo de la Amazonía. Él dice que la cultura occidental se corrompió y que el indio se mantuvo limpio porque no tiene ni familia, ni propiedad, ni leyes morales que lo hayan amarrado. Entonces tú ves que ese concepto de libertad, igualdad, fraternidad que la Revolución Francesa nos da, no es el mismo del concepto que tiene un católico. Un cristiano, correcto, correcto. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo creo que está ya todo dicho. Entonces, para puntualizar,
¿Qué puede hacer un católico hoy en día frente a la encíclica, frente a las diarias enseñanzas del Papa Francisco? Yo veo lo siguiente, que es una encíclica que no es trascendente, no habla de Dios, se separa claramente del orden trascendente de nuestro Señor Jesucristo y habla de un amor y una fraternidad en la que él piensa que los ateos tienen más fraternidad y amor que los cristianos. Es decir, él hace una ruptura con el cristianismo y muestra una propuesta de sociedad y de un mundo por encima de nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que esto va a causar mucha polémica, muchos debates de los cuales tú estás comenzando, digamos, en una temática que no va a morir aquí. Esto va a ser muy fuerte si te quieres que te diga. Y por lo tanto, desde ya tomar distancia, digamos, con un pie atrás frente a esa nueva propuesta de, digamos, de soñar con esa única humanidad, de esa interconfesionalidad, de esa única religión que sería una mezcla de todas, en la que ya la Biblia perdería todo el valor como fuente de la verdad, y que es la misma religión que propone la ONU, porque, por ejemplo, todos los informes que se han estado realizando sobre religión en la ONU hablan de que es necesario acabar con todos los acuerdos internacionales que le dan prerrogativas y libertad a la Iglesia Católica, puesto que considera a la Iglesia Católica, en su concepto tradicional, como violadora sistemática de los derechos humanos, y que ella obliga a los católicos a proponerse en una sola religión con un solo dogma, es decir, es la religión de la ONU. Yo no voy a seguir esa religión de la ONU, por mucho que su santidad el Papa así nos lo promueva. En ese sentido, yo creo que vale la pena sí resistir, y que esa resistencia no le debemos tener miedo, porque mantenemos la fidelidad al vicario de Cristo, pero una resistencia. ¿Por qué? Porque debe prevalecer las enseñanzas del magisterio tradicional de la Iglesia, que es flagrantemente roto por esta encíclica, que es una visión de conjunto de todas las declaraciones del pontífice en estos últimos 7 años. Eso no lo podemos aceptar. Yo creo que si seguimos en esa resistencia, todos los católicos, por el buen espíritu que manejan ellos, van a terminar prevaleciendo en la sensatez. Yo hablo de los buenos católicos, Ricardo, porque existe dentro de la Iglesia una grande crisis. Existen sectores que podríamos decir así, progresistas, teología de la liberación. Aquí tenemos y sufrimos al padre de Ru, que ahora está, digamos, como Comisión de la Verdad, cambiando la verdad histórica de nuestra querida patria por una concepción enteramente dialéctica y comunista, muy al amaño de los jesuitas hoy en día. Ellos hoy en día no van a querer, digamos, aceptar el concepto de lo que yo estoy hablando y de lo que tú también piensas. Excelente, excelente para un tema futuro, este tema de los jesuitas, de la teología de la liberación. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Luis Fernando, de verdad enriquecedor. Estamos de acuerdo en todo y bueno, entonces quedamos pendientes de una próxima oportunidad para tratar estos otros temas aquí en Podemos Sin Fronteras. Muchas gracias. Excelente para nosotros, también para el Centro Cultural Rosada, una grande alegría y un gran honor, porque sabemos que tu apreciado público, tanto en Estados Unidos, cuanto en Colombia y cuanto en muchos lugares del orbe, te oyen, te respetan mucho, porque tú eres digamos, un generador de opinión muy valioso para aquí, para los colombianos. Así que para nosotros es un honor haber charlado contigo y haber tenido acceso a tu público. Muchas gracias, honor nuestro. Gracias, Luis. Un abrazo. Lo mismo.